Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Gracia y paz para todos ustedes, queridos seguidores digitales de este canal que les lleva la palabra de Dios para cada día del año. Y hoy es miércoles 15 de abril, en la octava de la Pascua. Les comparto con mucha alegría el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículos 13 al 35. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro libertador de Israel. Y ya ves, ya hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les había dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y qué torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y ellos de inmediato se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, todos los textos bíblicos de esta época de la Pascua nos certifican la resurrección del Señor. Y se habla de diferentes apariciones que el Señor hizo: a María Magdalena en el sepulcro, a los discípulos de Emaús, a la comunidad. Jesús se va apareciendo gradualmente. Hemos empezado un tiempo que llama la cincuentena pascual, un tiempo muy oportuno para encontrarse con Jesús resucitado. Yo no sé en qué circunstancia estás de tu vida. Si todavía con los discípulos, como los discípulos de Emaús, no has podido comprender por qué están pasando las cosas que están pasando. Si todavía no sabes por qué está aconteciendo esta crisis mundial, si todavía no eres capaz de leer estos signos de los tiempos e interpretar lo que está pasando, Jesús te lo quiere explicar. Cuando Jesús nos explica las Escrituras, nos damos cuenta de que
Estas son cosas que tienen todo un sentido y que de hecho ya Jesús las había advertido. Para ser discípulo del Señor hay que pasar por momentos de precariedad. Para seguir al Señor hay que cargar una cruz. Hay que saber discernir los signos de los tiempos, lo dice la Sagrada Escritura. Hay que leer signos de los tiempos. ¿Por qué en esta Cuaresma 2020 no pudimos ir al templo? ¿Por qué nos quedamos sin la Eucaristía? ¿Por qué no pudimos participar de la Semana Santa en los templos? ¿Qué estará dejando dicho Jesús? Jesús nos quiere explicar. Y yo estoy seguro que si leemos las Escrituras, si empezamos a orar y a meditar, le encontraremos pleno sentido a lo que ha pasado últimamente. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué es eso que vienen conversando? El tema común hoy en día es el coronavirus. Uno prende la tele, la radio, llama a alguien, coronavirus, coronavirus por toda parte. Y Jesús como que preguntara, ¿de qué es eso que están hablando tanto? Y uno le diría a Jesús, tú eres el único que no se ha enterado que la humanidad está colapsada. Y Jesús empezaría a explicarnos, pero yo se los advertí que vendrían cosas así. Yo les advertí que debían velar y orar porque el espíritu está pronto, pero la carne es muy débil. Hemos caído en una situación donde lo temporal, lo material, lo económico se absolutizó. Es lo único importante. Y Jesús nos va a explicar en la Escritura que este es un llamado de atención para que volvamos al equilibrio, para que no pensemos que solo lo material es lo que manda, para que no pensemos que lo temporal es lo importante y absoluto, que nos demos cuenta que así como hay un tiempo para trabajar, también hay un tiempo para Dios. Dios nos tocó la campana de alerta y nos hizo recordar que la Cuaresma es un tiempo muy valioso para recogernos en oración, que la Semana Santa no era para irse al río, para irse a la playa, para rentar un hotel. No, el Señor nos ha recordado que es tiempo de recogimiento en familia, en oración. Pero esto solo se lee y se interpreta en la medida en que nos sumerjamos en la Sagrada Escritura y nos encontremos con el resucitado, con aquel que nos enseña lo que es verdaderamente importante. Dice la palabra de Dios hoy que Jesús les dijo, ¿acaso no era necesario que estas cosas sucedieran para que se cumpliera todo lo que se había dicho del Mesías? Pues yo hoy podría decir, ¿acaso no era necesario estos llamados de atención de los últimos días para que volviéramos a Dios? Creo que era necesario, creo que a todos nos hacía falta, y como he escuchado a un compañero sacerdote replicar varias veces, el mundo no volverá a ser el mismo después de esta crisis mundial que estamos enfrentando. No volverá a ser el mismo, y no volverá a ser el mismo porque esta situación nos ha hecho volver a lo esencial. ¿Qué es lo que se permite vender en esta época en los países? Lo esencial, la comida. ¿Qué es lo que se permite en estos días? Estar en familia. ¿Qué es lo que se permite en estos días? Lo esencial, lo indispensable para la vida. Esta situación nos ha vuelto a lo esencial, nos ha hecho reconocer lo esencial en la vida. Y Jesús no ha faltado, la experiencia de Dios no ha faltado en esos que no tenían tiempo para Dios, que andaban ocupados en sus quehaceres cotidianos. Han vuelto a la oración, han vuelto a recogerse en familia. Se han dado cuenta que lo importante no es tener mucho dinero, sino una familia bonita que me espera en casa. Que lo importante no es tener grandes viajes, lo importante es saber disfrutar en mi casa un buen alimento en compañía de la gente que amo. Esto nos lo ha enseñado el Señor en estos días. Pues los invito, hermanos, a encontrarse con Jesús resucitado, para que Él, a través de la Sagrada Escritura, nos explique mejor la situación actual y nos demos cuenta que al final de cuentas no hay una razón suficiente para estar tristes en estos días. Los discípulos de Emaús iban tristes, muy tristes, volviendo a la aldea de Emaús. Y Jesús les dijo, ¿cómo? ¿Ustedes por qué tristes? ¿Acaso eso no tenía que pasar? Y al final les fraccionó el pan, y ahí ellos comprendieron, lo vieron, y fue algo grandioso.
Pues el Señor en estos días quiere hacer lo mismo contigo y conmigo, con tu familia. El Señor nos quiere explicar las Escrituras y nos quiere dar un alimento que da verdadero sentido a la vida. La palabra de Dios, la Eucaristía, nos quiere devolver esa esperanza y nos quiere hacer entender que lo que nos preocupa, lo que nos hace estar tristes, realmente no es una razón. Porque Jesús está vivo, porque Jesús resucitó, porque hoy te invita a una vida nueva. Queridos hermanos, la gracia del Señor con ustedes y los bendiga Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Santo día en el Señor.